Hola, mi nombre es Leticia y hoy quiero compartir con ustedes una historia que comenzó en mi amada Venezuela y que me llevó a enfrentar una de las decisiones más difíciles de mi vida. Una historia de amor, pérdida, valentía y de redescubrimiento de mi esencia. Les prometo que hay muchos aprendizajes en este viaje. Soy de Venezuela, un país lleno de belleza y cultura, pero también de desafíos. A lo largo de mi vida he tenido pocas relaciones de pareja y cuando miro hacia atrás me doy cuenta de que cada una de ellas fue un reflejo de mi propia búsqueda de conexión. En mi corazón había esperanza, pero también tristeza. ¿Alguna vez has sentido que te aferras a alguien que no es bueno para ti? Así me sentí en esas relaciones. Eran largas, pero carecían de sentido de libertad. Confío en mi compromiso y lealtad, pero esos lazos se sentían a menudo más como cadenas. A medida que los años pasaban, también lo hicieron las dificultades en mi país. La violencia, la pobreza, la falta de oportunidades. Era desesperante. Y aquí estaba yo, en relaciones que, aunque llenas de buenos momentos, estaban marcadas por la inmadurez y el egoísmo. Fue una de esas noches oscuras, después de una discusión dolorosa, que me di cuenta de que había llegado a un punto de quiebre. El dolor se estaba apoderando de mí y mi autoestima era un eco lejano. Me sentía atrapada y cada vez que intentaba salir, el miedo me mantenía en mi lugar. En ese contexto y después de mucho pensarlo, tomé la decisión de dejar mi país. No fue fácil. Apretar las maletas, componer un plan de salida. Todo sucedió tan rápido. Aún sentía que mi corazón estaba muy pesado, dividido entre el desamor y la tristeza de dejar atrás mi hogar, pero sabía que me merecía más. El día de mi partida miré por última vez las calles de mi infancia. Las lágrimas caían mientras el avión despegaba, y en ese momento sentí que dejaba atrás no solo un país, sino también la parte más dolorosa de mí. Era un nuevo comienzo, pero también un cambio aterrador. Llegué a España en abril del 2019, una tierra de oportunidades, pero también un lugar donde todo era nuevo y extraño. Las primeras semanas fueron una montaña rusa emocional, placer por la nueva cultura, pero tristeza al recordar lo que había dejado atrás. Empecé a buscar trabajo, pero el miedo al fracaso era una sombra constante. Recorría las ciudades, pasaba entrevistas y cada no resonaba en mi corazón. La lucha por la estabilidad parecía interminable y en medio de todo trataba de mantener la esperanza viva. Sin embargo, algo poco a poco comenzó a cambiar. Encontré un trabajo que me permitió empezar de nuevo y poco a poco la sensación de empoderamiento e independencia fue regresando. Me di cuenta de que me gustaba ser la arquitecta de mi propio destino. Pero, ¿saben qué fue lo más impactante? En esta nueva etapa empecé a conectar de forma genuina conmigo misma. Descubrí que había una mujer en mí que había estado oculta bajo las expectativas de los demás y era hora de darle voz. Hoy, después de casi 6 años viviendo aquí, puedo decir que las decisiones difíciles valen la pena. Cada lágrima y cada sonrisa me llevaron a redescubrirme. Ahora sé que sanar es un proceso constante, pero también liberador. Si hay algo que quiero que recuerden es que, aunque la vida puede ser dura, siempre hay un lugar para la esperanza. A veces hay que dejar ir lo que nos pesa para permitir que lo nuevo entre a nuestras vidas. Al principio mi vida en España se sintió como un sueño y una pesadilla al mismo tiempo. Había momentos de felicidad, pero también de soledad. Era difícil no sentirme fuera de lugar, especialmente cuando pasé mis días en la oficina, rodeada de personas que apenas conocía y que en su mayoría ya tenían vínculos formados. Hablando con las compañeras de trabajo, noté que todas parecían tener relaciones fuertes, llenas de apoyo y comprensión. A veces me encontraba admirando esa cercanía desde la distancia, sintiendo un vacío en mi propio corazón que anhelaba ser llenado. Un día, mientras estaba en una cafetería, decidí darme un capricho, un delicioso café con pastel. Estaba absorta en mi teléfono, intentando hacer sentir menos el silencio a mi alrededor. Fue entonces cuando una mujer que parecía tener alrededor de mi edad se sentó en la mesa de al lado, se volvió hacia mí y con una sonrisa radiante dijo: «Hola, ¿puedo compartir la mesa contigo?».
Fue un gesto simple, pero en ese momento sentí que alguien estaba tratando de conectarse conmigo. Sonreí y asentí, y esa pequeña acción desató una conversación que cambiaría mi vida. Su nombre era Laura, y a medida que compartíamos nuestras historias, descubrí que ella también había llegado a España buscando un nuevo comienzo. A partir de ese momento nuestras vidas se entrelazaron de manera que nunca imaginé. La conexión fue instantánea, profunda y genuina. Laura hablaba abiertamente sobre sus propias luchas, revelando que, al igual que yo, había enfrentado decisiones difíciles y desencantos en el amor. Sus palabras resonaban en mi corazón. Hablábamos sobre lo que habíamos dejado atrás, nuestros sueños y anhelos, y comenzamos a forjar una amistad que me hizo sentir comprendida y menos sola. Sin embargo, no todo fue camino de rosas. Con el tiempo, nuestras diferencias culturales comenzaron a hacer eco en nuestra relación. Laura tenía un enfoque más relajado ante la vida, mientras que yo, proveniente de un entorno más rígido, luchaba por soltar el control. Recuerdo que una noche en la que planeábamos salir a una fiesta, Laura estaba emocionada y quería que nos divirtiéramos al máximo. Sin embargo, yo sentía una presión abrumadora por la imagen que quería proyectar. En ese momento mi inseguridad emergió y una pequeña discusión se desató. Las vivencias en España fueron una montaña rusa. Aunque había hecho nuevas amistades y estaba trabajando en mi carrera, había una parte de mí que seguía sintiéndose vacía. Esa sensación de pérdida y desamor que arrastraba desde Venezuela se aferraba a mí como una sombra. Un día, una pequeña discusión con Laura me hizo darme cuenta de que estaba proyectando mis inseguridades sobre ella y las decisiones que tomábamos juntas. Quizás al intentar ser parte de mi nueva vida, había dejado de entender mis emociones más profundas. Me sentí abrumada y decidí que era hora de tomar una acción concreta. Fue así que, tras semanas de reflexión, decidí buscar la ayuda de una psicóloga. Entré al consultorio con un nudo en el estómago y un torrente de emociones. La idea de abrir mi corazón y hablar sobre mis miedos y experiencias pasadas era una tarea aterradora, pero sabía que era un paso necesario. La primera sesión fue intensa. La psicóloga escuchó pacientemente mientras le contaba sobre mi vida en Venezuela, las relaciones que no funcionaron y mi lucha por adaptarme a un nuevo entorno. La catarsis fue abrumadora y al final de la sesión me sentí agotada, pero también liberada. A medida que avanzaban las sesiones, empecé a aprender más sobre mí misma. La terapia se convirtió en un espacio sagrado donde podía ser completamente honesta. Hablamos sobre mis patrones de comportamiento, cómo había estado lidiando con el dolor y la forma en que el desamor se había convertido en una parte de mi identidad. Una de las revelaciones más impactantes fue darme cuenta de que no podía seguir aferrándome a la tristeza. La ansiedad y el miedo habían impedido que abriera mi corazón al amor y a nuevas experiencias. A veces me encontraba atrapada en ciclos de autocrítica y duda, y me cuestionaba por qué no podía dejar ir al pasado. Un día, la psicóloga me propuso un ejercicio fundamental: escribir cartas que nunca enviaría. Esas cartas a las personas que me habían herido, a las situaciones que me habían marcado y, lo más importante, a mí misma. Este ejercicio me permitió salir de mi zona de confort y expresar todo el dolor que había guardado dentro. Escribir estas cartas fue profundamente liberador. En una de ellas recordé mi relación más dolorosa, aquella en la que me sentí más pequeña y menospreciada. Le escribí al chico que había roto mi corazón y recordé las promesas que nunca cumplió. Al final de la sesión, con la carta en mis manos, me sentí más fuerte. Nunca enviaría esas palabras, pero al haberlas escrito me liberó. Gracias por escuchar mi historia. Si te gustan estas reflexiones y te gustaría seguir mi viaje, no te olvides de suscribirte, dejar un me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios. En la próxima historia te contaré sobre cómo el amor es la respuesta más sabia para todo. Nos vemos pronto.